Bienvenidos. Mi nombre es Alejandro Saracho y estás en Chachines. Aquí aprenderemos que cada día es una oportunidad para ser chachín. ¿Me acompañan? Hola Chachines, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Bienvenidos a nuestro capítulo del día de hoy llamado La Psicología del Éxito Financiero. ¿Cómo está tu psicología? ¿Cómo está tu psicología del dinero? ¿Realmente crees que tu mentalidad te está llevando al resultado financiero que deseas? ¿O sientes que puedes mejorar un poco en este aspecto de tu psicología? Porque la realidad es que la forma en la que pensamos termina convirtiéndose en nuestras acciones, está ligado a nuestras decisiones y obviamente a lo largo de toda esta secuencia te lleva a tus resultados. ¿Qué es la mentalidad de riqueza y cómo se diferencia de la mentalidad de escasez? Bueno, pues la mentalidad de riqueza es esa actitud, ese aspecto que tú tienes en tu pensamiento que te permite identificar el entorno con abundancia, con oportunidades, con esta creencia de que hay suficientes recursos para todos. Es decir, hay oportunidades para todos, hay recursos para todos, hay abundancia para todos. Y esto te hace ser mucho más optimista, te hace estar abierto a las oportunidades, sobre todo te hace estar abierto a colaborar para seguir creciendo. ¿Qué pasa con la mentalidad de escasez? La mentalidad de escasez se enfoca no en la abundancia, sino al revés, se enfoca en el juego suma cero. Quiere decir que un juego suma cero es cuando unos ganan y otros pierden. Entonces, lo que piensa y lo que está en la mentalidad de escasez es que los recursos son limitados, hay falta de recursos, no hay recursos suficientes para todos, por lo tanto tenemos que competir por los recursos limitados y al ser una competencia, pues si uno gana, el otro pierde, por lo tanto hay como mucho golpeteo y también uno suele ser más negativo, también puede estar más reservado en la parte de compartir y eso tiene que ver con la mentalidad de escasez. La gente suele estar en mentalidad de escasez y eso lo limita mucho a tener mejores resultados financieros, porque en la mentalidad de escasez te vas a conectar con lo que no hay y te vas a conectar inclusive con todos los mensajes del entorno que están filtrando la escasez y los problemas. Y por lo tanto, cada vez vas a ver más problemas de escasez de recursos, de escasez financiera, de escasez de todo, ¿no? De seguridad, de un montón de cosas. Pero si tu mente la llevas a una mentalidad de riqueza, pues vas a ver por todos lados oportunidades, vas a ver personas que están construyendo riqueza, vas a ver personas con las que quieres estar interactuando, vas a ver personas optimistas, vas a estar viendo formas de seguir colaborando, de seguir agregando valor, porque estás conectado con esa mentalidad. Todo es de acuerdo a tu filtro mental. Es muy recomendable que estés conectado con la mentalidad de riqueza y no con la mentalidad de escasez, pero en este momento puedes decir, mira, creo que estoy conectado con la mentalidad de riqueza y creo que sin importar el contexto en el que me encuentre, voy a encontrar siempre una forma de seguir avanzando y creciendo. Y es posible que digas, no, ¿sabes qué? Con esto que dijo Alejandro sí me dolió. Dices, estoy creciendo, creo que estoy conectado con la mentalidad de escasez y necesito conectarme con la mentalidad de riqueza. ¿Cómo influye la mentalidad de riqueza en el éxito financiero? Pues influye mucho. Porque cuando tienes toda esta apertura para seguir avanzando, para seguir evolucionando y seguir creciendo, al final creo que uno tiene que tomar en cuenta lo siguiente, que el contexto en el que te encuentras en ese momento es porque es lo que te toca vivir, es la forma en la que te toca aprender, son los retos que te toca superar, el contexto en el que te encuentras. Hay veces que hay retos, hay obstáculos, hay situaciones que pueden parecer complejas, pero en realidad son, desde el punto de vista holístico e integral, son bendiciones que te van a permitir superarte a ti mismo y resolverlas y seguir avanzando y progresando. Al final tenemos el control. Cuando estás en una mentalidad de riqueza, tienes el control de tu futuro, porque tú creas tu propia realidad. Cuando analizamos el tema de las finanzas personales, normalmente la dividimos en dos factores muy grandes. Hay factores que no tienes control en ello, ¿no? Por ejemplo, no tienes control con la macroeconomía, ¿no? Si lo hicieras desde un punto de vista de una organización, pues analizarías factores externos. Tu análisis externo utilizaría el PESTEL, ¿no? Esas son las siglas, ¿no? La parte política, no tienes control en eso. La parte legal, ¿no? La parte regulatoria, tampoco tienes control en eso. No tienes control en la parte económica, en la parte social, en la parte, toda esta parte tecnológica. No tienes control en ello. Eso está sucediendo a pesar de ti, ¿va? Y te genera un contexto en el cual tú trabajas todos los días. Entonces, no lo podemos controlar, pero tenemos que entenderlo. Y sin importar la situación que se presente, tenemos que estar muy claros de que ese es el contexto.
No pelearte con el contexto porque no vas a ganarle al contexto, sino solamente entender cuál es el contexto en el que estás viviendo y a partir de ahí enfocarte en las cosas que sí puedes hacer, las cosas que sí puedes controlar. Porque cuando estás en una mentalidad de riqueza, tú creas tu realidad y estás muy claro que creas tu realidad sin importar el contexto en el que sea, porque tú tienes el control de tus decisiones y también el control de tus resultados. Y a través de esto te empodera en realidad saber que siempre vas a poder hacer las cosas mejor y puedes construir un mejor futuro para ti. Entonces, ¿cómo influye la mentalidad de riqueza en el éxito financiero? Pues primero te permite estar conectado con un empoderamiento, ¿no? El poder personal que tienes de tomar decisiones y estar generando tus resultados basado en el control que tú tienes de tomar tus decisiones. Y al hacer eso, pues también estás mucho más abierto a invertir en ti mismo, por ejemplo. No solamente es decidir, sino es cómo le hago para tomar mejores decisiones. Pues invierto en mí mismo, porque hace sentido invertir en mí mismo. Cuando estás en una mentalidad de escasez, no hace sentido invertir en ti mismo, porque todo es horrible, el mundo se va a acabar, ¿no? El contexto me va a aplastar. Entonces no hace sentido invertir en ti mismo porque ya todo está al traste, ¿no? Y eso es lo que muchas personas piensan en esa mentalidad de escasez. Pero cuando estás conectado con la mentalidad de riqueza, realmente quieres invertir en ti mismo, en tus proyectos. Siempre hay cosas buenas con las que puedes construir. Eres una persona que está mucho más abierta, por ejemplo, a compartir, ¿no? Cuando hay una mentalidad de escasez, dices, no comparto porque si yo comparto, entonces ya no tengo una ventaja con los demás porque estamos siempre en la lucha y en la competencia a ver quién gana. Pero cuando estás en una mentalidad de riqueza, pues tú compartes todo lo que tienes, porque si tú tuviste la bendición de recibir esta información o la fortuna, si lo quieres llamar desde este ángulo, no desde el ángulo espiritual a lo que me refiero, la bendición, sino desde pues, de la gratitud con el universo, si lo quieres ver desde ese ángulo, por haber recibido la información que recibiste, que hoy en día está cambiando tu vida, o la forma de pensar que hoy en día está cambiando tu vida y tu manera de hacer las cosas, tu manera de disfrutar las cosas. Una vez que estás claro de todo ello y tienes esta gratitud, pues lo que quieres es compartirlo con más personas para que puedan vivir esa experiencia también desde ese ángulo. Y compartes conocimientos, compartes recursos, también tienes más apertura a construir relaciones positivas y a crear este ciclo de crecimiento que te permite construir un éxito financiero mucho más sostenido. Porque al final, para generar éxito financiero, pues vas a necesitar tener metas, proyectos que te llevan a las metas, obviamente, tener una implementación de esos proyectos y vas a necesitar hacerlo a través del apoyo de más personas. Implementar un proyecto por tu propia cuenta no es suficiente para generar un verdadero éxito financiero. Puedes generar un resultado positivo, pero no un verdadero éxito. Para hacer esto, pues tienes que tener una visión más grande que te conecta a eso con la mentalidad obviamente de riqueza. Y al tener una visión más grande, pues tienes que sumar a más personas a tu visión que te ayuden desde distintos ángulos para que ese resultado se genere y se genere un resultado más allá de lo que tú podrías hacer por tu propia cuenta. Y eso te lo permite hacer la mentalidad de riqueza, conectar con otras personas para que eso suceda. Y en este tiempo que estamos viviendo, te invito a que te conectes con esta mentalidad de riqueza, porque si no, cuando las cosas no salen como a ti te hubiera gustado que salieran, que hubieran salido, pues lo que va a hacer es que va a ser contraproducente y va a ser como un ciclo destructivo en tu vida en lugar de que sea un punto de partida para crear un ciclo expansivo en tu vida. Entonces, creo que tienes tú el control desde el ángulo de la mentalidad de riqueza para hacerlo. ¿Qué estrategias recomiendas para cambiar de una mentalidad de escasez a una mentalidad de riqueza? Pues primero, como lo mencioné, creo que la parte más relevante es la gratitud, es enfocarte en las cosas valiosas de tu vida, en tus logros, en las cosas que son buenas en tu vida. Porque lo que sucede con la mentalidad de escasez es que no alcanzas a ver las cosas valiosas de tu vida, solo te enfocas en las cosas que no tienes, ¿va? Y como te enfocas en las cosas que no tienes o que no salieron como tú querías que salieran, entonces estás enfocando en ello y estás dejando de ver todas las cosas buenas que hay en tu vida. Cuando te conectas con la gratitud, te conectas con esa misma energía para alcanzar a apreciar las cosas buenas. Y hay veces que te das cuenta que hay tantas cosas buenas en tu vida que las cosas que no salieron bien son súper pequeñas, es una pequeña cantidad, es una porción muy pequeña con todo lo bueno, ¿no? Si lo comparas con todo lo bueno que hay en tu vida. Y es agradecer desde las cosas más sencillas que hay, desde que tengas un techo, desde que tienes, desde tu familia, desde que tienes una fuente de ingreso,
desde que tienes un lugar donde dormir, desde que pues, tienes salud, las cosas valiosas. Y es simplemente enumerarlas. Yo siempre les recomiendo a mis alumnos que hagan una lista de todas las cosas por las que están agradecidos en su vida. Y cuando estás en un momento vulnerable o sensible, porque al final el contexto te va a impactar, te va a golpear, porque hay cosas que se presentan de imprevisto, obviamente cosas no esperadas, y por alguna razón cambia tu mentalidad a una mentalidad de escasez, agarras tu lista y tu lista va a ser tu herramienta, una de tus herramientas prácticas, y la vuelves a leer y te das dando cuenta y vas conectándote con esa energía de sí, está bien, pasó esto, pero tengo mucho más cosas valiosas en mi vida y tengo dos opciones: o destruir las cosas valiosas que hoy en día tengo en mi vida y conectarme con el desastre que está en mi mente, en mi filtro mental, o decir, ¿sabes qué? Esto es lo que sucedió, me voy a enfocar en seguir construyendo cosas de valor en mi vida. Y ese es un poco el ángulo que hay entre este mismo contraste. Entonces, primero es la gratitud. Después, para mí es súper relevante que te enfoques en tener un círculo cercano que esté conectado con la mentalidad de riqueza. Yo tengo muchos círculos cercanos, muchos de los círculos cercanos son, pues son nuestras comunidades premium, ¿no? Y en esas comunidades hay veces que normalmente las personas tienen mentalidad de riqueza, pero hay veces que algunos bajonean en algún momento y lo que hacemos es que como comunidad los apoyamos a que vuelvan a escalar a su mentalidad de riqueza y que empiecen a ver las cosas distintas, porque hay veces que tu entorno y las cosas que pasan en tu entorno, las personas que están en tu entorno te bajonean y te llevan a esa mentalidad de escasez y necesitas tener un círculo cercano que te permita volverte a levantar y continuar avanzando en tu vida. Porque si no, todas las personas que tienen mala energía, que se quejan de todo, que se la pasan echándole la culpa a los demás, que obviamente pues están con esa mentalidad de escasez, pues te van a llevar a esa misma mentalidad. Eso pasa igual en la configuración financiera. Y aquí estamos hablando de mentalidad y es por eso que te recomiendo que tengas un círculo cercano que te dé este soporte y apoyo y que entre todos nos conectemos para que eso funcione. Es como cuando estás practicando un deporte. Mi mamá es súper deportista y sus círculos siempre fueron los corredores. Entonces, entre corredores tenían sus códigos, tenían la forma de hacer las cosas, se motivaban y entre ellos se empezaban a estimular para que superaran las metas que ya habían superado en el pasado. Es para seguir creciendo y avanzando y para correr mejor y para irse a un maratón y a otro maratón. Y era ese grupo que te permitía hacer mejor las cosas que ya estabas haciendo bien. Y eso pasa con la riqueza y pasa con el dinero. Entonces, búscate este círculo cercano. Nosotros tenemos nuestras comunidades. Este es un grupo, ¿no? La comunidad que tenemos en redes sociales. Y bueno, pues aprovecha este espacio, aprovecha este contexto y esta mentalidad. Me parece que para cambiar una mentalidad de escasez, una de riqueza, depende mucho también de la información que ubicas en tu mente, ¿no? Al final, si lo viéramos desde el punto de vista de tu configuración, tú tienes una configuración y esa configuración financiera es la que obtuviste de las 5 personas más cercanas a tu vida, que fueron tus padres, hermanos, maestros, líderes religiosos, políticos, medios, ¿no? Son personas o fuentes de información más cercanas a tu vida. Y cuando eras pequeño, pues absorbías toda esta información como si así debería de ser y te fuiste configurando. Entonces fuiste configurando, por eso muchos políticos, ¿no? Buscan configurar a las nuevas generaciones con una nueva filosofía para que en el futuro todos piensen de la misma manera y puedan permanecer durante mucho tiempo con esa mentalidad. Hay veces que es positivo, la mayoría de las veces no es positivo porque no te permite pensar libremente, pero bueno, esa es una de las cosas que pasa con la configuración. Pasa lo mismo con las finanzas. Si vienes de una familia donde no hubo muy buenos resultados financieros o donde hubo mucha deuda, perdieron dinero en inversiones, pues tú te vas configurando de esa manera y llega un momento en que eres adulto y estás repitiendo los mismos patrones. Entonces tienes una configuración. Y esa configuración tienes dos opciones: o la mantienes, que estadísticamente las probabilidades de que termines con los mismos resultados que tus padres son sumamente altas, o haces una reconfiguración. Una reconfiguración es cuando decides cambiar esa configuración. ¿Y cómo la cambias? Pues la cambias de distintas formas. Una de ellas es haciéndote consciente, obviamente, de que la configuración financiera que tienes te está generando resultados, pero esos resultados no son tu destino, sino es parte de tu configuración financiera, y para que tú hagas ese cambio necesitas reconfigurar tu mente. Entonces, activamente y proactivamente estás buscando hacer un cambio porque sabes que quieres tener mejores resultados financieros. Entonces, tú proactivamente haces el cambio.
Ahora, una vez que estás consciente de todo ello, pues hay que utilizar distintos mecanismos para hacer el cambio. Por ejemplo, en el libro que está aquí de reconfiguración financiera, les llamamos inhibidores y potenciadores de riqueza, ¿no? En la parte de cómo manejan su mentalidad las personas más ricas del planeta, cuáles son estos 5 inhibidores o potenciadores de riqueza, porque es posible que sin darte cuenta estás tú inhibiendo tu riqueza simplemente porque no estás teniendo uno de esos aspectos mentales. Entonces nos funciona mucho ese canal. Y otro de los canales que funcionan muy bien para hacer este cambio en tu mentalidad es el aprendizaje continuo, es empezarte a conectar más con la conversación de la mentalidad de riqueza. Entonces es elegir desde la lectura de libros, ¿no? Leer libros que estén vinculados con esa mentalidad de riqueza, libros de personas que están siendo exitosas, libros de metodologías de personas que están siendo exitosas en su vida y conectarte con esa conversación. No solamente desde la parte motivacional, sino desde de conectarte con el mecanismo, la metodología que te da la posibilidad de que te vaya mejor. Eso es a mí lo que me conecta un poco más. No me, está bien la parte motivacional, pero el tema de la parte motivacional es que la parte motivacional se desvanece en muy poco tiempo, ¿no? Entonces sales motivado y dices, sí, vamos a lograrlo. Y después, ¿qué es lo que sucede? Se te acaba la motivación, se te acaba ese shot de energía y de repente dices, pero no sé cómo hacerlo. Y cuando tú te conectas realmente con una metodología, sí con la motivación de la posibilidad, pero principalmente con una metodología que te va a llevar a ese resultado, entonces dices, sí, lo puedo hacer y ya sé cómo hacerlo. Y yo tengo el control porque tengo la mentalidad de riqueza como para tener este impulso para implementar una metodología que me va a llevar a un resultado, el que sea, el que tú consideres. Porque en la parte del dinero puede ser desde salir de deudas, puede ser desde invertir inteligentemente, puede ser desde ganar más dinero, puede ser desde simplificar mis gastos. Hay como muchos ángulos que podemos utilizar. Y el aprendizaje continuo es lo que te lo va a permitir, desde leer, desde estudiar, pero estarte conectado con ese punto. ¿Y qué impacto tienen las emociones en las decisiones financieras? Tienen todo el impacto, todo. Las emociones están ligadas a las decisiones, nos guste o no nos guste, porque somos seres emocionales que justificamos las emociones con la razón. Entonces, cuando tú no tienes herramientas o reglas bien establecidas para tomar decisiones, lo que hace es que quien toma la decisión es la emoción. Ahora, si estás conectado con la mentalidad de escasez, pues quien va a tomar la decisión va a ser el miedo, y el miedo va a hacer que evites tomar una decisión que es buena para ti, pero por miedo de cosas que han salido mal en el pasado o por miedo de que vas a entrar en el apocalipsis, pues no la tomas y pierdes oportunidades. También distorsiona, ¿no? Lo que tiene que ver con el riesgo. El riesgo lo hace mucho más grande y la recompensa lo hace más pequeña. Pero si lo vamos desde el otro ángulo, que tiene que ver con las personas que sus emociones les gustan las emociones intensas, ¿no? Quiere decir que no están tomando decisiones racionales, sino están enfocados en lo que más los emocione. Pues lo que sucede es que también vas a distorsionar el riesgo y tu recompensa, y es posible que tomes decisiones con eufóricas. Por ejemplo, si lo vemos desde el punto de vista de inversiones, y ya lo saben porque se los digo una y otra vez, se los diré una y otra vez más, las inversiones que tienen más riesgo son las inversiones en empresas privadas que te ofrecen el 3% mensual o que te ofrecen el 5 o el 10. De esas conozco un montón y son inversiones privadas que terminan siendo esquemas Ponzi, pero te motivan tanto y conectan tanto ese pequeño rendimiento a cómo va a transformarse tu vida, pero tú no sabes qué es lo que está detrás de todo ello, que generan una euforia en ti y terminas poniendo tu dinero en algo que no tiene pies ni cabeza. Y eso es lo que pasa cuando tus emociones se van a ese nivel de euforia y tomas decisiones impulsivas y tomas demasiado riesgo, te crees la recompensa, a veces son espejitos y de repente pues terminas entrando, luego lo que les digo es que terminan siendo bipolares, ¿no? Porque la euforia les permitió tomar una decisión que era incorrecta y después de eso, cuando pierden todo su dinero, se van a que todas las inversiones no funcionan y después se vuelven a encontrar una inversión así que mágica, milagrosa, y entonces van a la euforia y toman otra decisión y después cuando pierden su dinero vuelven a estar en una situación donde nada funciona y el mundo se va a acabar, y es simplemente porque no has tenido un mecanismo para tomar decisiones a pesar de tus emociones. Es que te recomiendo, ten reglas de toma de decisión, y la mayoría de las veces las reglas las pones de todos los errores que tuviste, porque las emociones a mí me han llevado a mis peores decisiones y estoy seguro que a ti también te han llevado a tus peores decisiones, y cuando tú entiendes cuál fue la decisión y cuál fue la catástrofe detrás de la decisión,
pues lo que empiezas a hacer es que empiezas a decir, bueno, antes de tomar cualquier decisión voy a seguir mis reglas. Regla número 1 es esta, regla número 2 es esta, regla número 3 es esta, y de esa forma vas creando tus propias reglas. Y no te puedo decir que hay reglas generales, hay algunas que tal vez pueden aplicar, pero la mayoría de las veces son reglas que aplican para ti, porque tú solamente puedes saber qué emociones te llevan a tomar ciertos comportamientos y ciertas decisiones. Y la idea es de que cuando tú pones a tus reglas antes de tus decisiones, hace que tus reglas estén a favor de ti a pesar de tus emociones. ¿Qué papel juega la inteligencia emocional en el manejo del dinero? Pues mucho, tiene un buen papel, y cuando desarrollas tu inteligencia emocional, elevas tu IQ emocional, vas a poder entender tanto tus emociones y poderte observar viviendo estas emociones, pero desde afuera, como para tomar una decisión un poco más racional, porque nuevamente el juego del dinero y el juego de los negocios es un juego racional, no es un juego emocional. Es un juego completamente racional, es lógico, pero, o sea, para que seas exitoso en ello, las emociones van a estar involucradas, pero las decisiones que tienen que ser racionales. Y si lo llevas a la racionalidad, te va a ir bien. Y te va a ayudar también a tomar decisiones bajo presión, ¿no? Porque hay veces que, te pongo un ejemplo, entra una nueva administración en el gobierno y de repente hay mucha presión y se mueven los mercados y el dinero se está moviendo, incrementa a veces el valor, disminuye el valor, y uno tiene que tomar decisiones bajo presión, pero porque son decisiones racionales. Pero si te quedas en la parte emocional, de repente te quieres echar a correr nada más o ponerte debajo de la mesa y no saber más de esto, simplemente porque no sabes cómo manejar la situación y tus emociones relacionadas con ello. Entonces, tu inteligencia emocional te va a permitir estar mucho más ecuánime en los momentos en los que exista presión y existan emociones vinculadas tanto hacia arriba hacia abajo. Creo que es bastante bueno tener esta inteligencia emocional. ¿Cómo las personas pueden identificar y cambiar creencias limitantes sobre el dinero? Pues primero es reflexionando sobre tus creencias, como te mencionaba hace un momento, sobre tus pensamientos, sobre tus sentimientos, y ver cuál es su origen, porque hoy en día tienes resultados financieros basados en tu configuración, y tu configuración lo generan tus pensamientos, lo generan tus emociones, lo generaron tus decisiones, lo generan tus acciones. Entonces, cuando ves tus resultados y vas hacia atrás y dices, ¿qué es lo que generó este resultado a través de este contexto? Pues puedes ver el origen, y cuando tú ves el origen, pues puedes cambiar el origen. Si yo cambio el origen, cambio mis resultados. Si no, solamente me estoy enfocando en la parte superficial y no en el origen, y el origen lo vas a tener desde el tema de tu configuración. Cuando tienes muy claras cuáles son las creencias limitantes, ¿no? Por ejemplo, en el entrenamiento de reconfiguración financiera, lo que hacemos es que hacemos un diagnóstico de creencias, un diagnóstico bastante robusto de creencias, y alcanza esto a ayudarte a identificar cuáles son tus creencias limitantes que no te llevan a un buen resultado, y hay creencias que te van a ayudar a tener un buen resultado. Entonces, en estas creencias limitantes, cuando las identificas, pues ya sabes en qué tienes que trabajar, ¿no? Entonces, me pasa luego que las personas toman 2 o 3 veces el entrenamiento porque lo que quieren es crecer sobre lo que ya crecieron, ¿no? Entonces, la primera es que lo toman, crecen, y después de eso dicen, bueno, quiero seguir creciendo, y lo vuelven a tomar y crecen sobre la base que ya construyeron, y se dan cuenta, sobre todo en lo que más se dan cuenta es en cómo han desarrollado esas creencias limitadas y se las han convertido en creencias que les ayudan a potenciar sus resultados financieros. Entonces, ese switch, ese reemplazo de las creencias limitantes es fundamental, porque cuando tú reemplazas el origen, pues reemplazas de alguna forma el resultado. El resultado es el efecto y la causa es esta creencia limitante que es parte de tu configuración. Entonces las puedes identificar y las puedes cambiar a través de hacer switches, teniendo conciencia de ello. Ya hay creencias desde distintos ángulos, ¿no? ¿Cuáles son algunos hábitos financieros clave que puedes desarrollar que contribuyan al éxito financiero? Pues primero, para mí el hábito más importante que tienes que hacer es el hacer tu presupuesto mensual, porque eso te permite planear cómo va a ser tu mes. Cuando tú lo ejecutes, no va a ser exactamente como lo planeaste, porque hay cosas que van a pasar en tu entorno que están fuera de control. Por lo tanto, no va a ser exactamente como tu presupuesto, pero ya tienes al menos un plan. Y después del plan, lo que necesitas tener es que necesitas tener un seguimiento. Y en ese seguimiento es registrar todos los días cuáles son los gastos que estás teniendo. Todos los días. Lo hace una organización, una persona lo debería de hacer también. Entonces registras todos los días cuáles son tus gastos, y después los vas a ir comparando contra tu presupuesto mensual, y de esa forma te vas a ir dando cuenta, en este rubro ya me pasé de lo que había presupuestado, en este estoy muy abajo, y de esa forma lo vas controlando. El objetivo
es que al final del mes el total de tu presupuesto sea igual a lo que sucedió en el mes. Pero si tú no registras tus gastos diarios, lo que va a pasar al final del mes es que va a ser una sorpresa lo que sucedió, en lugar de que tú tengas la oportunidad bajo tu control de ir modulando cuáles son tus gastos y pasar, bueno, ya me pasé aquí, entonces ya no puedo gastar más de este lado, pero tengo holgura aquí, o a este le voy a quitar una parte del presupuesto y se lo voy a reasignar acá, y cuando vuelva a hacer mi presupuesto voy a mejorar mi presupuesto porque lo que está pasando en mi realidad es algo distinto a lo que había pensado que iba a pasar, ¿no? Entonces es lo que te permite tener el control de tus resultados y es tener ese control de tu presupuesto. Y obviamente haciendo esto, pues vas a tener un ahorro mucho más consistente o vas a acumular recursos de manera consistente. Te recomiendo como hábito que tengas inversiones también consistentes. Todos los meses invierto una nueva cantidad de dinero. Es decir, todos los meses voy a buscar simplificar mis gastos. Tienes tu presupuesto, vas a suponer son 100, ¿no? 100 lo que quieras. Y voy a buscar simplificarlo. Entonces, no me voy a quedar con 100, me voy a quedar con 80. Va. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que voy a tener 20 para invertir. Entonces, cada vez que logras ahorrar algo, eso no se va para gastártelo en otra cosa, sino lo vas a llevar en una inversión. Si todos los meses buscas invertir, todos los meses vas a estar en un ciclo de expansión de riqueza y también en un incremento de tu porcentaje de libertad financiera si estás utilizando una metodología como la que tenemos, por ejemplo, en el FX. Y creo que algo que te va a funcionar bastante bien es tener este hábito de estudiar continuamente, ¿no? De educarte continuamente, pero de fuentes buenas. ¿A qué me refiero con fuentes buenas? Siempre me enfoco en lo siguiente, es el origen de esta información está relacionado con un resultado, sí o no, ¿no? Porque hay veces que el origen de la información es un origen académico y ese origen académico es sumamente teórico y no lo puedes ni siquiera implementar, y no tengo nada con la academia porque yo he estado involucrado en mucho de mi preparación fue académica, pero me doy cuenta que la preparación más valiosa que tengo es la preparación de educación enfocada. Y en la educación enfocada, pues nuevamente son las personas que te enseñan algo, ¿no? Yo le enseño, por ejemplo, a las personas a volverse financieramente libres, pues porque soy financieramente libre, les enseño a alcanzar un mayor nivel de riqueza, pues porque soy parte del 1% con más riqueza del planeta. Y solo te puedo enseñar lo que yo tengo. Entonces, enfócate a que lo que estés aprendiendo de la persona de la que estés aprendiendo, ya existe un resultado de por medio para que la persona te pueda llevar de donde estás a ese resultado. Y una vez que tengas ese resultado, si esa persona no tiene más para darte, porque ese es el resultado que tiene, pues buscas otra persona más que te enseñe a llegar a un nuevo resultado, que es el resultado que esa persona tiene, y después llegarás a otro nivel donde busques a una persona que te lleve a un nuevo resultado. Pero siempre enfócate en esa guía que te lleve a un nuevo resultado. Y eso te va a ayudar mucho a que tengas una educación enfocada y que sea una educación enfocada y relevante. O sea, relevante. La I, espacio, relevante, para que realmente puedas generar lo que estés buscando generar. Creo que todo lo puedes construir, todo lo puedes generar desde la mentalidad de riqueza, obviamente. Solo tienes que encontrar el camino para hacerlo y es mucho más fácil modelar a alguien que ya tiene el resultado que tú quieres a tratar de investigarlo por tu propia cuenta. Eso es sumamente recomendable. Yo lo busqué de distintas formas, de la forma prueba y error y de la manera en la que alguien más ya tenía el resultado. Voy a ver cómo le hizo, el estudio, lo modelo, me guío a través de esta persona, tengo el resultado y después de eso me voy a otro resultado y otro resultado y otro resultado. Te vas a dar cuenta que funciona muy bien. ¿Va? ¿Qué importancia tiene el establecimiento de metas claras y alcanzables para el éxito financiero? Pues mucha importancia. Primero porque te da dirección. Si no tienes una meta, entonces no sabes a dónde vas, y cuando no sabes a dónde vas, cualquier destino es un destino y cuando llegues no te va a gustar. Entonces tienes que tener una meta y una meta que te motive. En el FX, por ejemplo, le llamamos vida de libertad financiera. Primero es tu meta de tu vida, porque al final uno no quiere el dinero por el dinero, uno quiere el dinero porque si no te permite tener una vida con ciertas características, vivir de una forma en específico. Es un recurso, es un medio que te permite tener un fin, y el fin es la forma en la que tú quieres vivir tu vida. Entonces, una vez que tienes clara tu vida, la trasladas en números y ya tienes una meta numérica. Y esa meta numérica te va a dar claridad, te va a dar dirección y sobre todo te va a dar motivación, porque no es el dinero por el dinero, sino es el dinero que me permite vivir una vida de ciertas características, que solamente tú la puedes definir porque tú eres una persona única, eres una persona que tiene objetivos específicos, tú tienes motivaciones distintas a los demás, tienes talentos distintos a los demás, entonces solamente tú puedes crear tu vida de libertad financiera. Entonces eso te va a dar dirección y te va a dar motivación. Una vez que tengo una meta, pues voy a poder tener una forma de monitorear mi progreso, porque si no tienes una meta no puedes medir un progreso.
¿Y a qué me refiero con ello? Me pasa mucho con el tema de libertad financiera. Cuando las personas se inscriben a Libertad Financiera Extrema, les digo, ok, este es tu número de libertad financiera, son los gastos que necesitas cubrir con los rendimientos de tus inversiones. Pero eso no va a pasar de la noche a la mañana, a menos de que ya tengas mucho capital de inversión sin invertir, que sea suficiente para que esto suceda. Pero la mayoría de las veces no es así. Entonces, esa es tu meta. Ahora vamos a partirle en pedazos, porque no lo vas a hacer de la noche a la mañana, lo vas a hacer de manera progresiva, de manera acumulativa, y empezamos con un 1% de tu libertad financiera, y después un 2% de tu libertad, y luego un 5%, y luego un 10%, y luego un 25%, y así hasta llegar al 100%. Entonces, si te das cuenta, no es la meta de cero a la meta, sino es la meta y el alcance de la meta de forma progresiva. Si no tienes una meta clara, va a ser imposible que tengas un porcentaje de libertad financiera. ¿Por qué? Pues porque un porcentaje de una meta que no existe pues es cero, ¿no? Y eso no te va a permitir progresar. Cuando tienes una meta, puedes progresar de esa manera, puedes medir el progreso y cuando vas avanzando en tu progreso, generas una especie de, yo le llamo retroalimentación positiva, y eso porque estamos hablando de psicología del éxito financiero. Entonces tienes que crear una secuencia de metas para llegar a tu meta central, y esa secuencia de metas tiene que ayudarte a tener una retroalimentación positiva, un ciclo de retroalimentación positivo en tu vida que te motive a ir del 0 al 1% de libertad financiera, del 1% al 2%, del 2 al 5%. ¿Por qué? Porque ya avancé. Y las personas lo que quieren en su vida es crecer y mantenerse en crecimiento. Cuando estás creciendo, estás emocionado, estás conectado, estás motivado. Cuando estás cayendo, no estás motivado. En realidad, cuando estás perdiendo el juego, lo que quieres es un nuevo juego donde puedas ganar. Y cuando estás avanzando y estás progresando, estás ganando. Ese es el secreto detrás del compromiso para alcanzar el éxito financiero. ¿Cómo una persona puede reconfigurar su mente para alcanzar la libertad financiera? Pues estos son distintos puntos, ¿no? Los hemos mencionado ya en las preguntas anteriores. La primera es que necesitas tener una meta, como ya vimos, ¿no? Por ejemplo, tu número de libertad financiera. Necesitas tener un plan. ¿Cómo va a llegar del punto A al punto B, ¿no? El plan. Necesitas tener una metodología, ¿no? Aquí, por ejemplo, en la parte de libertad financiera tengo un plan, entonces voy a ir del 1% al 15%, al 25%, al 30%, lo que tú consideres del plan. Pero tú creas un plan de cómo va a ser tu evolución. Por ejemplo, en LFX tenemos distintas etapas que tienes que seguir y para cada etapa tienes una metodología, es decir, hay ciertas acciones específicas que tienes que implementar para llegar a la meta de esa etapa. Una vez que llegues a esa etapa, hay ciertas acciones específicas que te permiten llegar a la siguiente etapa y después ciertas acciones específicas para eso. Entonces, eso es para alcanzar tu libertad financiera. Pero para alcanzar otra meta financiera, pues tienes que contemplar ese mismo contexto. Tienes una meta, tienes un plan y tienes una metodología para que eso suceda. Es importante cuando tienes una comunidad, como lo mencionaba antes, una comunidad que está buscando la misma meta. Así como hay una comunidad de corredores y quieren buscar la meta de llegar y terminar su maratón en cierto tiempo, pues hay una meta de personas que quieren alcanzar una comunidad de personas que quieren alcanzar la libertad financiera, que es una comunidad que nosotros manejamos. Hay personas que tienen una comunidad de llegar a algún resultado en específico a nivel financiero, y el objetivo es que tengas una comunidad. Esa comunidad te va a permitir hablar el mismo idioma que los demás. Porque déjame decirte lo siguiente, aunque uno lo pensaría, no todo el mundo tiene las mismas metas, aunque sea a nivel financiero. Y tienes metas con propósitos distintos. Entonces, si tú no te conectas con personas que tienen una meta muy parecida a la tuya, con un propósito muy parecido a lo tuyo, entonces te vas a sentir solo en el camino. Y una comunidad te permite mantenerte conectado en el camino y hacer que ya tuve este reto, pues lo consulto con mi comunidad, ¿no? Con las personas que están a mi alrededor, que están en la misma. Y alguna ya tuvo ese reto, estoy seguro también, y te va a decir, mira, yo tuve ese reto también y ya salí de esta manera. Entonces, los problemas que se presentan no son problemas únicos, son problemas que ya se le han presentado a alguien más. Y la única forma en la que puedes avanzar rápido es a través de, pues, preguntarlo en la comunidad, porque alguien ya lo resolvió. Y así como se le va a presentar a alguien de la comunidad algún problema y tú seguramente ya lo resolviste y tú puedes aportar, y de esa manera las comunidades se retroalimentan positivamente. Es importante para reconfigurarte, para alcanzar la libertad financiera, que tengas un soporte, es decir, personas que estén de soporte o de guía, ¿no? Aquí en nuestros entrenamientos, pues yo soy el guía y tengo un equipo que da soporte, pero si no quieres libertad financiera y quieres, por ejemplo, salir de deuda o quieres hacer otro tipo de meta financiera, pues es importante que tengas soporte de especialistas que están relacionados con tu tema,
y también que tengas una guía de alguien que ya recorrió el camino, ¿no? Creo que esos son factores que son muy importantes. Entonces, con una meta, con un plan, con una metodología, con una comunidad, con soporte y con guía, puedes lograr lo que tú quieres, pero tienes que encontrar ese contexto para que funcione. Si no lo creas, si no lo construyes, va a ser muy difícil que llegues a la meta, y entonces si no llegas a la meta te vas a conectar a la mentalidad de escasez, y eso es lo que vas. Entonces te das cuenta, gran parte de que estés conectado con la mentalidad de riqueza es que creas la infraestructura que esté a tu servicio, y tú delimites y construyas tu contexto para que ese contexto esté a tu servicio, para que sea más fácil lograrlo. Cuando no tienes el contexto adecuado, pues tienes más fricciones en el camino, y cuando tienes el contexto adecuado es muy fluido el llegar al siguiente nivel de resultados financieros, ¿no? Espero que esto sume a tu camino, sobre todo que sume a lo que estás viviendo en este momento, sin importar el contexto en el que te encuentres. Si te conectas con tu mentalidad de riqueza, y te conectas con que sin importar el contexto, yo puedo crear la estructura adecuada para que mi desarrollo y mi crecimiento vaya en un camino positivo, a pesar de que el resto del contexto no esté en ese camino, pues va a ser mucho más fácil que lo logres con la mentalidad de riqueza. Entonces te invito a que construyas tu mentalidad de riqueza, que construyas la estructura, a que te sumes al camino con una comunidad mucho más grande, a que tengas una meta clara, un plan, una metodología, que tengas soporte, que tengas guía, ya que sigas construyendo a pesar de lo que se presente alrededor de tu entorno. Aun cuando hay guerras, hay oportunidad de construir, cuando hay catástrofes, siempre hay formas de construir, de crecer, de avanzar, pero es conectándote con tu mentalidad de riqueza. Gracias por haber estado conectados conmigo. Gracias por haberme acompañado en este proceso. Chachiners, ha sido un placer, y sigan desarrollando su mentalidad de riqueza, y aquí estaré yo para impulsarlos a que sigan creciendo y avanzando hacia su libertad financiera, hacia su desarrollo empresarial y hacia su crecimiento como individuos, y el desarrollo de las cosas que son importantes para ustedes. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo capítulo, ¿vale? Chao, chao. En cada elección, en cada paso y en cada victoria, persigue siempre este sonido de triunfo y haz chachín todos los días. Hasta pronto.